Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia CENTEBAT. Bienvenido a la clase de Química correspondiente a tercero de bachillerato. El tema de hoy se denomina estructura de Lewis. Los elementos químicos tienden a unirse entre ellos para ser más estables y lo van a hacer a través de enlaces. Uno de ellos es el enlace covalente, el cual se caracteriza por el compartimiento de los electrones entre los átomos que intervienen en su formación, dependiendo si existe o no diferencia de electronegatividad. En enlace covalente existe dos tipos: el enlace covalente apolar, el cual va a depender de la electronegatividad, ¿no es cierto? En sí, este se va a dar en elementos del mismo tipo, por ejemplo, en la formación de las moléculas diatómicas, como el cloro molecular, el oxígeno molecular, ¿sí? El nitrógeno molecular. En este caso, no va a existir diferencia de electronegatividad, debido a que tienen el mismo valor, al tratarse de ser átomos del mismo tipo. El otro tipo de enlace covalente es el polar. Este ocurre en elementos no metálicos distintos, por ejemplo, el compuesto denominado metano, ¿sí? Pues aquí se va a formar un compuesto orgánico con enlace polar, debido a que el carbono e hidrógeno tienen distinta electronegatividad. Vamos a referirnos ya en sí a la estructura de Lewis, también llamado diagrama de puntos, como puede observar. Fue propuesta por Lewis, ¿sí?, donde se expresa el número de electrones que posee un elemento químico en su último nivel de energía. En este caso, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Cómo poder determinar cuántos electrones de valencia tiene cada elemento? Esa información nos puede ayudar la tabla periódica. Por ejemplo, voy a donde el nitrógeno, ¿sí? Observe que va a estar en el grupo 5A. Entonces, el grupo me indica el número de átomos de valencia que tiene. En este caso está en el 5A el nitrógeno, por lo tanto tendrá 5 electrones de valencia, que se observó en el ejemplo anterior. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la representación de Lewis. Realizaré un ejemplo. Modelo de Lewis, ¿no es cierto? Para el modelo de Lewis, ¿sí?, se requiere establecer, ¿sí?, los electrones de valencia. Y partamos por el siguiente compuesto, llamado metano. Entonces, en este caso, tendremos un carbono con 4 hidrógenos, ¿sí? Tenemos que representar mediante puntos. Entonces, los puntos van a corresponder a los electrones de valencia que tiene cada elemento. Voy a la tabla periódica y le busco el elemento carbono. Observe, el elemento carbono está en el grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y el hidrógeno está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. Por lo tanto voy a graficar. Primero los números de carbonos, que en este caso es 1, ¿sí?, con 4 hidrógenos.
Ya, entonces el carbono posee 4 electrones de valencia que lo voy a graficar mediante puntos. Listo. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Sí? Observen que el carbono va a tener en total 8 electrones. Los 4 de valencia y los 4 que está compartiendo con 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces los elementos químicos tienden a cumplir con la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Es completar 8 electrones en su último nivel de energía, o en su caso la del gas noble más cercano. ¿Sí? Entonces el hidrógeno solo tiene un electrón y su distribución electrónica va a ser 1s2, perdón, 1s1. Entonces no va a cumplir 8 electrones, pero sí la del gas noble más cercano. Y el gas noble más cercano del hidrógeno es el helio. ¿Sí? Entonces va a llegar a la configuración más cercana, que es la del helio. ¿Sí? Entonces con ese compartimiento de electrones, ¿sí? Entonces aquí el hidrógeno está compartiendo, ¿sí?, ese par de electrones, por lo tanto va a llegar a la configuración de un gas noble del helio, 1s2, y ahí ya va a encontrarse más estables. Los gases nobles no van a formar compuestos químicos porque ellos ya cumplen con 8 electrones en su último nivel. A eso se conoce como la regla del octeto. Realicemos otro ejemplo con el cloro molecular. ¿Sí? Entonces el cloro molecular, ¿cuántos electrones de valencia tengo? Eso me puede referirme a la tabla de nuevo. Busco el cloro, ¿sí? Y fíjese que está en la columna 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Entonces tiene 7 electrones de valencia. Dibujo 2 átomos de cloro, ¿sí?, y cada uno con 7 electrones. ¿Ya? 4, 5, 6 y aquí 7 y 7. Para cumplir con la regla del octeto deben compartir un par de electrones, ¿sí? Este par van a compartir de tal manera que este cloro va a tener en su último nivel 8 electrones, ¿sí? Fíjense. Y en el caso del otro cloro también 8 electrones. Este es un enlace covalente apolar, pero fíjense en que cumplen con la regla del octeto. Este cloro tiene 7 electrones, pero está compartiendo 1 y va a cumplir con la regla del octeto. ¿Sí? Eso es referente a la estructura de Lewis. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias.